Hola, ¿qué tal? Yo soy Saiyajin y bien, este es el tercer video que hago el día de hoy, así que atrás de este va a haber dos más que son de hoy mismo. Y bien, vamos a dar continuación. Esta es la interactuación del regreso de Saiyajin, Don Merendón, yo y Don Tontón, y hablaremos hoy de Napoleón y Paulina de Furé. Vamos a ver si me la acuerdo. Así que retrocedamos hasta el año 1798. Napoleón era un general bajo las órdenes del directorio que gobernaba Francia entonces, ¿no? Y había tomado el Cairo. La razón de la invasión a Egipto era en realidad un golpe que se pretendía dar a los ingleses más que a los propios egipcios, pero no a no los intereses de este asunto, sino más bien otro. Y en Francia se había quedado la esposa de Napoleón, Josefina, y en ausencia de su marido, bueno, la esposa de él era Josefina, pero en ausencia de su marido se había conseguido un amante que venía de Egipto, ¿no? Y lo supieron en Egipto y lo supo también toda la tropa. Dice la crónica que Napoleón se dio cuenta de último y que dice que los soldados nos miraban con aire burlón. Y después de reflexionar un poco, que el mejor modo de reflexionar su prestigio era consiguiéndose una novia nueva, que además todos lo vieran conquistador y galante, llamó a su ayudante Berthier y le dijo: a ver, dice, búsqueme las más bellas mujeres del país y tráigamelas. Pero eso no funcionó, porque leo el cronista. Algunos días después, Berthier le llevó a Napoleón 6 de las más cortas que provocaron la devolución inmediata. Unos días después, mientras Napoleón se dirigía a caballo a una fiesta organizada muy lejos del Cairo, se cruzó en el camino con una caravana de burros montados por soldados que iban a la ciudad. Entre ellos se encontraba una joven hermosa, rubia y de ojos claros. Bonaparte preguntó a quién era y se le respondió que se trataba de la ciudadana Paulina Furé, que había seguido a su marido, el teniente Jean Foudet, a Egipto. Maravillado por Paulina, Napoleón se preguntó cómo podría ser para encontrarse con ella, y la suerte lo ayudó. Le decía, desde hacía algún tiempo la vida en la ciudad del Cairo se estaba realizando de una manera occidental. Se abrían todos los días cafés, tiendas, establecimientos de baños, y se esperaba la apertura de los establecimientos, o sea, de los cuyos admiradores lo procuraban hacer muy activo, y muchos habitantes de París iban a divertirse los domingos. La inauguración de este tipo de cine egipcio finalmente tuvo lugar. Era un lugar así, una galería, yo que sé, y el pasillo se llenó. Ahí estaba Napoleón y ahí estaba también Paulina. Se encontraron, él la saludó, le dijo que esperaban volverla a verla en un lugar menos populoso. Paulina se regresó, y se regresó muy contenta. 2 días después, Bonaparte hizo llamar a su compañero Junot y le dijo lo siguiente acerca de esta mina, no de Paulina. Le dice: mire, Junot, le dice, el esposo de esta chica ha marchado con unas columnas hacia el delta, no hacia el delta del Paraná, hacia el delta del Nilo. Aprovecha, Junot, para ir a casa de Paulina. Le darás a entender hábilmente que me gusta. Intentarás hacerle aceptar una invitación para cenar conmigo. Pero Jin no era un hombre muy refinado y arruinó todo. Fue a lo de Paulina y le dijo en tono castrense: ciudadana, vengo aquí por el general Bonaparte, agradecidos que vos le gustáis y que quería tomarte por amante. Y aunque Paulina estaba dispuesta a entregarse a Napoleón, señaló a la puerta a Gigno por haberle hecho una oposición tan brutal. El ayudante regresó al palacio donde estaba Napoleón.
un poco asustado, ¿no? Ahí le relató su entrevista a Bonaparte, que no dijo nada y mandó a otro, el llamado Gioc. Y la cosa empezó a funcionar porque Gioc se presentaba todas las mañanas en casa de Paulina y le llevaba una carta de Napoleón acompañada por un regalo. Ella leía las declaraciones apasionadas que Napoleón le escribía y después iba a esconder los regalos en un cofre cuya existencia su marido ignoraba. Un día Paulina recibió una carta del comandante del Cairo, otro general Ipuy, y que le invitaba en la carta a cenar. El teniente Fourie quedó sorprendido de que le invitaran a ella sola, pero no contestó. Paulina fue a la cena y entre otros invitados estaba Napoleón, que en realidad había organizado todo para encontrarse con Paulina. Se sentaron juntos. En un momento, cuando se bebieron un café, en un accidente un poco sobreactuado, Napoleón tiró el café sobre la ropa de Paulina. Preguntó dónde había agua. El comandante dijo, en mi habitación. Napoleón le invitó a Paulina que lo acompañara para limpiarla. Paulina y Bonaparte se retiraron y no volvieron a aparecer hasta 2 horas después, ya hechos amantes. Poco más tarde, Napoleón pensó que el teniente Fourie iba a resultar molesto, así que resolvió alejarlo, ¿no? Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, le mandó una carta, otra carta en la que le recitaba al teniente: podré regresar pronto a Francia por un secreto de la campaña de Egipto. Es decir, lo mandaron a Francia. Fourie preguntó cuándo regresaría y respondió que en 1 hora. Y entusiasmado le explicó a su esposa Paulina que Bonaparte le había reconocido sus méritos, enviándolo en una difícil misión a Francia, y se las tomó. No bien, Fourie zarpó. Napoleón mandó a buscar a Paulina y la instaló directamente con él. Apenas llegó ella, volvieron a amarse. En esos momentos Fourie marchaba a Alejandría en ondinar la primera posta. Leyó con atención el pliego acerca de la misión que tenía que cumplir y el texto lo impresionó. Tenía que cruzar el Mediterráneo en un momento muy poco apropiado y los ingleses podrían matarlo, ¿no? Algunos dicen que Napoleón lo mandó especialmente a hacer ese cruce en el peor momento, que sacrificara Fourie. Entonces, enfurecido por una misión tan importante, empezó el viaje en el barco de Jesús. A las pocas horas, Fourie y el capitán Laurent, que lo llevaba, se toparon con la flota inglesa. Los ingleses, entonces el capitán Laurent dijo que destruyera los despachos de Napoleón, que acá entre nosotros no tenían ninguna importancia, no giladas que le habría mandado hacer Napoleón para justificar, cuyo vengaje era alejarlo de Paulina. Bueno, Fourie, en vez de romper los papeles, se los escondió a la intimidad, por decirlo así. Al rato, llegaron los ingleses, interceptaron el barco. Fourie fue registrado y le encontraron todo. Y viendo que no había nada interesante en los papeles del capitán inglés, el capitán inglés le preguntó a Fourie cómo se llamaba. Al oír su nombre, el capitán inglés entendió todo. Cuenta la crónica que el capitán tenía noticias frescas de todo lo que estaba sucediendo en el Cairo y sabía también de los asuntos íntimos de Bonaparte, y decidió molestar a Napoleón del siguiente modo. Le dijo a Fourie que lo devolvería sano y salvo al Cairo si prometía dar su palabra de no volver a sentir en la armada contra Inglaterra. Fourie, asustado, dio su palabra de honor y al día siguiente lo depositaron en una costa no muy lejos de Alejandría. Claro, Fourie pensó que los ingleses hacían esto por lo bueno que era. No, lo hacía para que él volviera y encontrara todo el gremio. Pocas horas después, un egipcio que pasaba por ahí lo encontró y, en fin, a las pocas horas ya estaba en el Cairo. Impaciente por abrazar a Paulina, fue hasta su casa y encontró la casa vacía de mujer y de mueble.
En ese mismo momento, Paulina estaba instalada junto a Napoleón, dice la crónica. Furé analizó esta situación y se decidió a admitir que, bien a pesar suyo o su grado de teniente era cornudo, y ese descubrimiento lo enfureció. Marchó al Palacio de Bonaparte, atravesó patios, golpeó a servidores, abrió la puerta y se encontró con Paulina, que estaba desnuda en una bañadera. Cuando lo vio aparecer Paulina se horrorizó, intentó salvarse, pidió ayuda, pero Furé la agarró de los pelos y empezó a golpearla. Enseguida llegó la guardia y lo rajaron a patadas. Poco después llegó Napoleón. Paulina le suplicó que encerraran a su esposo en prisión y él le dijo que no podía hacerlo, pero que al día siguiente pidiera ella el divorcio. Y lo tuvo. Con ese divorcio, Furé se retira de Egipto, digamos. A partir de entonces, Napoleón, que pretendía que el ejército de los ingleses de toda Francia y Josefina se enteraran de su... se paseó con Paulina libremente, tuvo alguna satisfacción, ¿no? También Paulina era la más hermosa de las francesas en Egipto. De todos modos, eso no le alcanzaba a Napoleón para vengarse del engaño de Josefina. Napoleón quería una venganza mayor y quiso que Paulina le diera un hijo. Y si conseguía tener un hijo de Paulina, podría incluso repudiar a Josefina, que como saben ustedes, no podía quedar embarazada. Bueno, Napoleón en realidad no tuvo mucha paciencia y Paulina no quedaba embarazada y Bonaparte se alejó poco a poco hasta que un día tuvo que regresar a Francia para luchar contra los austriacos. Paulina ofreció acompañarlo, pero Napoleón se negó y la dejó en Egipto y no la volvió a ver nunca más. Una vez que Napoleón regresó a Francia, Paulina quiso verlo. Ninguno de los generales de Napoleón que habían quedado en Egipto aceptó enviarla porque sabían que Napoleón no quería verla. Entonces Paulina se fingió muy enferma y así consiguió embarcarse. El barco que la llevó fue capturado por los ingleses y Paulina cayó prisionera. Después la pusieron en libertad y fue conducida a Francia. Cuando llegó se había producido el golpe del fisión del sumario por el que se confirmó que Napoleón fue el campeón del sur. Bueno, además por él se había reconciliado con Josefina y que tampoco lo recibía. De todos modos, a lo largo de los años, Napoleón le dio dinero, le dio un marido, un individuo sin escrúpulos llamado Henri de Ranchou. Era un oficial de infantería, ¿no? Ella siempre esperando que Napoleón la atendiera. Se dedicaba a una vida de placeres en París, pasaba de un amante a otro, o quizás hacía conceder a 2 o 3 al mismo tiempo. En 1816, después de la caída del imperio, Paulina estaba en la miseria, huyó a Brasil con un tal Belán. Después corrió la noticia que habiendo ganado mucho dinero, trataba de relacionarse con Napoleón, que ya estaba en Cana, en Santa Elena, y favoreció su escape. Pero nada de eso le acertó. Paulina hizo varios viajes entre Francia y Brasil comprando y atendiendo lo que le venía en mano. Y murió recién en 1869 a la edad de 92 años. Es la historia de este romance entre Napoleón y Paulina de Furé, digamos. Me gustó la que le hicieron los ingleses, ¿no? Yo le quiero dedicar eso al capitán inglés, ¿no? Que para jorobarlo a Napoleón lo devolvió a Furé a la casa, ¿no? Y al pobre Furé que es Cornetti, digamos, pero no solo por eso, o sea, no por eso realmente, pero sino porque la forma de enterarse de su unión, de esta cosa, ¿no? Precisamente dramática, ¿no? Y aquí estoy, querida, y no estaba ni ella ni los muebles. Y era el otro día. Y, o sea, 2 días ponerle habían pasado. No sé, ¿no? Bueno, estamos llegando
hemos ido a la discoteca a pedir tango sobre Paulina Furé y su romance con Napoleón. También le podemos dedicar esto a Magritte, ¿no? Que era el que decía las cosas directamente. Vea, dice, manda a decir el general Bonaparte que quiere, o sea, encontrarse con usted y con lo suyo. Bueno, si hablaba de Francia, el tipo ya estaba. Pero está extraordinario decir las cosas directas, mire, y bueno, en concreto. Pero bien, el disco que nos dio el discotecario es nada menos que Mañana zarpa un barco, que lo escucharemos después. Y el barco que iba a llevar a Furé a un encuentro seguro con la flota inglesa. Y a lo que Napoleón pensó que podía ser una captura del propio Furé, pero no. Eso es lo que seguramente pensaba Lucio de Mare cuando compuso Mañana zarpa un barco. La letra trata de simularlo y trata de disimularlo con unas cosas de vísperas, ¿no? Un baile antes de zarpar, el pronóstico de un viaje largo, pero en realidad tanto de Mare como quienes lo cantan, quienes lo escuchan, saben perfectamente que ese es el tango dedicado al teniente Furé y a su desgraciado viaje. Le recomendamos que lo escuche, lo puedes, de este barco iba a decir, de este tango, que era de su actor, su pianista Lucio de Mario. Bueno, así que hasta la próxima, chao, y fantástico, soy Saiyajin.